Bueno, eh, buenas. Vamos a comenzar con la charla. El tema es sobre trastornos del aprendizaje y dislexia. Quiero agradecer a toda la comisión directiva del Colegio Médico, en especial a los encargados de estos ciclos de charlas, que ya se vienen dando desde hace unos años. Siempre he comentado que me parece una experiencia excelente el poder tener este canal de comunicación y estos encuentros para compartir con colegas y con no colegas, ampliado la comunidad u otras profesiones. He venido a hablar en varias oportunidades, es la primera vez que me toca hacerlo por esta nueva forma tecnológica sin estar presentes. Esperemos que no sea demasiado aburrido ni tedioso. En otras oportunidades he hablado también sobre el desarrollo, sobre el aprendizaje. Hoy voy a hacer en especial hincapié sobre la dislexia, sobre qué es la dislexia, de qué hablamos cuando hablamos sobre la dislexia y qué significa esto, cómo lo podemos llegar al diagnóstico y cómo podemos hacer para que el tratamiento pueda ser más efectivo y llegar a la mayor cantidad de niños. Justamente uno se pregunta qué es esto del aprendizaje y cómo aprendemos, cómo hace el cerebro para aprender, hablemos de lo que hablemos. Y cuando nosotros hablamos de lo que es el desarrollo psicológico, el desarrollo psicomotor, el desarrollo madurativo, el desarrollo neurológico, vemos que aparece siempre esta palabrita de desarrollo. Desarrollo, cuando lo hablamos desde el punto de vista neurológico, nos referimos a la capacidad que tiene un sistema de pasar a ser una estructura más simple a una estructura más compleja. La capacidad que tiene para modificarse a sí mismo un sistema para poder, gracias a esa complejidad que adquiere con el tiempo, poder realizar tareas mucho más difíciles y mucho más complejas que en un primer momento no era capaz de hacerlas. Entonces, cuando hablamos de este desarrollo neurológico, hablamos de cambios que van a dar lugar o que van a permitir que se dé un determinado aprendizaje. Y cuando hablamos de este desarrollo, no podemos dejar de considerar que este desarrollo tiene una base biológica, una base neurológica y dentro de esto una base genética muy clara. Hoy hay una claridad absoluta que atrás de todos estos distintos aprendizajes que vamos a ir logrando, hay una información genética que es absolutamente determinante. Estos genes van principalmente a determinar desde la anatomía del cerebro, el desarrollo de cada una de las neuronas y su ubicación, la citoarquitectura cerebral, y van a determinar la capacidad a la vez de estas neuronas para poder relacionarse y vincularse entre sí y poder armar estos circuitos cada vez más complejos. Ahora, esta información biológica va a contrastar en todo momento con la información que llega del ambiente. Y este ambiente claramente puede modificar para bien o para mal esta información y va a ser absolutamente determinante para que este desarrollo de una persona individual sea absolutamente único para esa persona, dependiendo de sus características biológicas, genéticas y de la estructura o el ambiente al cual ha estado expuesto desde antes de nacer hasta una vez que ha nacido. Entonces, justamente este ambiente puede actuar durante toda la vida. Intrauterino, evidentemente, la cantidad de información y estímulos táctiles, auditivos, visuales, laberínticos, en movimiento, ya van a promover este desarrollo estructural y funcional del cerebro. Y evidentemente la exposición de la madre a una buena nutrición, a una mala nutrición, así como a distintos niveles de tóxicos ambientales o tóxicos también internos relacionados con el estrés y niveles elevados de cortisol de la madre, ya eso van a ser determinantes en esta organización de este cerebro dentro en el feto. Estos estímulos que son tan importantes antes del nacimiento, por supuesto que también van a ser después, y van a seguir siendo estímulos sensitivos sensoriales que van a actuar, pero también la familia, el ambiente, la cultura, también son determinantes, porque van a seguir ofreciendo o no determinados estímulos, y a la vez van a motivar al niño, van a hacer que esté mejor predispuesto
o no también ante distintos conocimientos. Para que este aprendizaje se dé, evidentemente necesitamos adquirir una serie de habilidades a través de la experiencia. Y este proceso, para que se pueda dar esta adquisición, esta exposición a estos mecanismos, tiene que ser lo suficientemente permanente y repetitivo y de una determinada calidad de estímulos para que esos cambios se puedan producir. O sea que, si el niño está expuesto a determinados estímulos que no son adecuados en intensidad, no son adecuados en repitencia o en la permanencia a lo largo del tiempo, probablemente no se va a lograr ese aprendizaje como hubiera sido esperado. Esto se sustenta en la teoría del aprendizaje neurofisiológica, molecular, bioquímica, lo que llamamos la teoría sináptica, la cual plantea que el aprendizaje es un proceso que se localiza en la sinapsis y allí se van a producir modificaciones estructurales, químicas y eléctricas. Justamente se van a producir nuevas sinapsis y es condición absoluta que el estímulo sea adecuado en intensidad y en la repetición para que ésta se pueda llegar a dar. Y esta modificaciones sinápticas va a permitir que esa adquisición sea más o menos permanente para que dé lugar a ese aprendizaje. Por supuesto que hay ciertas ventanas o periodos críticos en que ese aprendizaje va a ser más intenso, más rápido, pero esto es en los primeros años de la vida, pero no se acaba acá. El concepto de plasticidad cerebral nos habla que esto persiste a lo largo del tiempo, pero también hay que considerar que tenemos distintas categorías de aprendizaje. No es lo mismo el control de esfínteres que el desarrollo de las praxias o lenguajes. Y que por supuesto que los aprendizajes que uno va a esperar no son los mismos a las distintas edades. Entonces la capacidad para decir si el desarrollo de un niño es acorde o no es acorde a lo que uno espera para su edad, por supuesto que va a depender justamente de esto, de cuál es la edad que estamos hablando del niño, porque hay ciertas adquisiciones que necesitan su tiempo para que recién se puedan dar. Necesita que el cerebro tenga la capacidad de organizar una serie de circuitos que sean lo suficientemente complejos como para permitir que ese aprendizaje se dé. Tampoco el aprendizaje se da en una característica del todo nada. No es que uno tiene el cerebro con la capacidad de aprender todo o que ese cerebro no puede aprender nada. Es variable, dependen de múltiples factores y puede darse que uno tenga un aprendizaje a temprana edad muy bueno para ciertas cosas prácticas y es un ejemplo concreto que uno ve, niñitos que desarrollan una buena capacidad motora o una buena capacidad de ubicación en el espacio y cierta memoria de trabajo y que a lo mejor con 3 añitos ya saben armar una bicicleta. Y esto por supuesto que es fantástico y es una buena habilidad. O vamos a un ejemplo más clarito, tenemos chicos de 2 años que es fantástico cómo manejan el celular o la tablet y saben entrar y salir de los jueguitos y saben buscar a través de las imágenes el juego que a ellos les interesan y lo pueden volver a poner, pueden subir el volumen, pueden hacer cosas que a nosotros los que somos más tecnológicos, si lo logramos hacer, nos ha costado un montón. Pero eso no significa que necesariamente vaya a tener la suficiente inteligencia como para poder hacerse cargo de cuestiones más complejas, como va a ser el desarrollo del lenguaje, el desarrollo del lenguaje oral o más adelante el desarrollo del lenguaje escrito. Son como distintos niveles de aprendizaje. Decimos que el aprendizaje es máximo en la corteza cerebral y a la vez en las capas más nuevas, el neocórtex y el neoneocórtex, pero no es el único lugar. Y como planteaba hace un momento, esto se da a lo largo de la vida y esto es lo que es la plasticidad cerebral, que en general tendemos a ver la plasticidad cerebral como algo positivo, porque es así, pero en algunos casos no es absolutamente positivo o eficiente esos cambios que se producen a nivel cerebral. De todas formas, sabemos que en general esta plasticidad es lo que permite que se provoquen modificaciones en esa corteza cerebral que permitan mejorar distintas funciones. Entonces, un concepto muy importante es de
¿qué hablamos o qué consideramos como normal? La palabra normal es una palabra un poco complicada. Norma significa regla, lo que se puede medir, lo que podemos poner en centímetros. Es muy difícil medir absolutamente aspectos, todos los aspectos, aspectos que tienen que ver con el neurodesarrollo. Preferimos hablar de normotípico. Normotípico hacemos referencia a lo esperado para ese niño de una edad en particular, de un sexo particular y viviendo en un determinado ambiente en particular. Porque no es lo mismo lo que le voy a pedir según la edad, ni es lo mismo que le voy a pedir a un niño que toda su vida la pasó en el campo u otro niño que toda la vida la ha pasado dentro de un departamento. Por supuesto que son realidades tan distintas que probablemente las habilidades que yo pueda esperar de estos niños sean distintas en ambos, tanto uno como el otro, para mejor o para peor. Entonces, cuando hablamos de desarrollo normal, esta cuestión de lo normotípico, la normalidad, lo esperado para su edad, tenemos que tenerlo en cuenta. También la variabilidad, tanto en la edad en que aparece un determinado factor, como la secuencia de los aprendizajes, que en general todos los aprendizajes llevan una determinada secuencia, pero hay algunos que pueden saltarse alguna etapa o intercalar alguna etapa. Diferencias intersexos sabemos que no hay demasiadas y siempre nos preguntamos cuánto es real y cuánto es impuesto por el ambiente y por los modos de crecimiento. Podemos llegar a decir que en líneas generales las mujeres tienen un desarrollo mucho mayor en ciertos aspectos de la sociabilidad y del discurso. El discurso superficial, el que decimos el discurso del ascensor, donde no necesita ser demasiado profundo y donde uno puede intercambiar algunas palabras sobre cualquier tema, probablemente las mujeres tengan mayor capacidad para desarrollarlo y no los hombres. Pero vuelvo a decir, son pequeñas diferencias, no demasiado. Lo que sí es importante tener en cuenta cuáles son los principales aspectos evolutivos. Esto es esta diapositiva acá. A esta diapositiva yo le doy muchísima importancia y cada vez que uno está adelante de un niño y que cada vez que vamos a evaluar una determinada habilidad, un determinado aprendizaje de este niño, debemos tener en mente esto, que si queremos ver cuál es el desarrollo de ese niño, tenemos que de alguna forma pensarlo en cómo es su desarrollo motor, cómo es el desarrollo del lenguaje, cómo se ha desarrollado las gnosias, las praxias, su desarrollo sensoperceptual, cómo desarrolla su conducta, cómo se comunica, cómo son sus relaciones interpersonales. Porque esto nos va a permitir tener una mirada mucho más integral de ese niño. Y podemos recibir en consulta un niño que habla mal. Pero no importa solo cómo habla. No podemos dejar de evaluar cómo se comunica, cómo se vincula, cómo recibe y cómo procesa la información, motrizmente cuál es su desempeño. Porque no es lo mismo que tengamos todo perfecto y que sea aislado un problema de lenguaje, o que ese problema de lenguaje forme parte de un compromiso, una disfunción en el neurodesarrollo mucho más amplia. Lo mismo que viene el chico que tiene errores persistentes de ortografía. ¿Qué es? ¿Una disortografía aislada y nada más? ¿O en realidad tenemos un problema lingüístico de base? Tenemos una torpeza psicomotora y dificultad en la grafía y para poder discriminar y para poder graficar bien las pequeñas diferencias entre los caracteres. ¿Es un problema que pasa más por lo sensoperceptual o una cuestión de comunicación? Bueno, evidentemente el tener en mente cada vez que miramos a un niño esto y es importante. Esto es fundamental para los pediatras, es fundamental para los docentes, es fundamental para los terapeutas, porque puede ser que una psicopedagoga reciba a un niño porque no puede leer y escribir, pero es fundamental que tenga en cuenta estos otros aspectos porque nos va a dar una misión mucho más clara de dónde estamos parados. Y lo mismo el pediatra y lo mismo la docente de jardín.
Aquí aprovecho para dejar dos conceptos. Por un lado, durante muchísimos tiempos nos han dicho que no tenemos que comparar. Y como pediatras muchas veces decimos, señora, no compare, señora, cada hijo es cada hijo, no tiene por qué comparar, su primer hijo hizo esto, este otro es otro hijo, hará otra cosa distinta. ¿Saben qué? No hay mucha razón en eso. Necesitamos comparar. Porque si yo no comparo, no sé qué es lo que voy a esperar. Si yo no comparo, no puedo saber qué es lo esperable. Y si yo tengo 3 hijos, y mis 3 hijos comenzaron a caminar a los 13, 14, 15 meses, el más rapidón a los 11, y tengo este cuarto hijo que ya vamos por los 17 meses y se queda de pie con dificultad, con mucho estímulo, da un pasito y ya se me va al suelo y no hay forma de que mantenga el equilibrio. ¿Cómo no voy a comparar? Por supuesto que a lo mejor es un caminador lento, es un poquito hipotónico, tuvo muchos brazos porque los hermanos son más grandes, no teníamos tiempo, lo metí en el andador y se quedó ahí más tiempo. Puede ser que eso me lo explique, pero a lo mejor no, a lo mejor tiene un verdadero problema, hay un síndrome de desequilibrio o hay algún trastorno que está explicando ese retraso en la marcha. Tenemos una docente de salita de 4 años de experiencia, 20 chicos y 20 chicos y 20 chicos, con lo cual tiene un ojo crítico. Y cuando pasaron 2 días, una semana, y ese chiquito nuevo se queda en el rincón y no se acerca con nadie, y está en su mundo, y llora y grita y no hay cómo calmarlo, y a lo mejor está aferrado a un juguete y no puede salir de ahí, claro que le va a llamar la atención. Y claro va a decir que es raro. Y claro que va a decir, no logra integrarse, no logra jugar, no logra seguir ninguna rutina. Y uno como papá va a decir, pero ¿qué pasa? Lleva una semana, ya es médica la señorita. No, no es médica ni nada, pero si tiene un ojo abierto y ella compara su experiencia y compara a los otros 19 chicos, este chico claramente va a contrastar. Y para eso me sirve comparar, como para decir, ojo, acá hay algo que no está bien. Y cuando uno tiene la sospecha, uno debe calmar esa angustia que se generó, esa duda que se generó, y uno tiene que saber si estamos simplemente ante una variable normal y hay que esperar, si estamos ante una patología que hay que comenzar a trabajar, o si no sabemos si es muy normal o no. No sabemos si está muy bien, si a lo mejor es cuestión de darle un poco más de tiempo, pero si algo está raro, si algo no está del todo bien, hay que empezar a trabajar. No tengo claro cuál es el diagnóstico y este chico no habla bien, tiene un juego medio raro, se enoja con mucha facilidad. No sé qué diagnóstico le voy a poner. No sé si va a ser un TEL, un problema específico de lenguaje, no sé si estará dentro de los espectros del autista, no sé si será un inhibido por alguna cuestión terrible familiar, pero no importa, ese chico necesita comenzar a trabajar ya. No tengo diagnóstico, no importa. Pero si yo ya vi que el lenguaje está mal, que el vínculo está mal, que su comunicación está mal, empiezo a trabajar sobre esos 3 aspectos. Ya después el tiempo, la respuesta, el conocer el niño y la familia me podrá acercarme a un diagnóstico, pero no pierdo el tiempo, comienzo a trabajar ya. Bueno, no me voy de tema, pero esto es muy importante para mí, el plantear que así como estoy hablando de dislexia, no puedo dejar de ver todos los otros aspectos en el desarrollo normal de este niño. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando el desarrollo no es el esperado? ¿Qué pasa cuando las cosas no son? Bueno, no nos ponemos de acuerdo ni siquiera entre los que trabajamos en neurociencia y neurodesarrollo en qué palabra utilizar. Ahí aparece si esto es una enfermedad, si es una condición, si es un síndrome, si es una dificultad, si es un retraso, si es un trastorno. Yo la palabra que no uso es la de retraso madurativo. Retraso como tal sí, puede ser, pero retraso madurativo no lo uso. Porque el retraso madurativo nos lleva a una edad
para el primer año de vida y para aspectos muy generales. Ya después no, ya después puedo ser un poco más específico en qué aspecto es el que está retrasándose. A mí me gusta muchísimo usar la palabra trastorno. ¿Por qué? Porque el significado médico de la palabra trastorno es cuando tenemos una serie de signos, de síntomas, de características que tienen la suficientemente intensidad como para que me llamen la atención, persisten a lo largo del tiempo, no es algo que pasó una semana, sino que hace un año y medio ya me preocupaba esta conducta y hoy me sigue preocupando la misma conducta. Es una conducta que claramente es diferente a lo que yo espero, esto que comparo con Juan, con el vecino, con el otro compañero, y veo que esto es muy diferente. Y que es algo que no se da solo acá en el aula, o no se da solo en casa. Es en casa, es en el aula, es cuando voy a la plaza, es cuando va a casa de la abuela, es cuando fue a la colonia. Y que estas características del chico, estas cuestiones particulares de él, que son intensas, que persisten en el tiempo, que son diferentes a lo que uno esperaría y que se dan en distintos lugares, hace que tenga una pobre eficiencia, hace que no logre ejecutar o no logre comportarse o no logre aprender como uno esperaría que lo haga. Entonces ahí es cuando uno puede poner la palabra de trastorno. Trastorno motor, trastorno del lenguaje, trastorno del aprendizaje, trastorno de la conducta, trastorno de la comunicación. Queremos decir que algún aspecto de la comunicación o lenguaje o motor tiene estas características de intensidad, de persistencia, de diferente, y que complica ese quehacer del niño como para que me preocupe y que busque qué está pasando y cómo lo puedo ayudar. Voy a hablar de dislexia, con lo cual esto solamente nombrar que tengo que evaluar cómo está la motricidad amplia y la motricidad fina, y que muchas veces nos vamos a encontrar con estos signos neurológicos blandos, y a veces uno en los informes lo plantea, que hay un temblor, que hay una atiadococinesia, hay una impersistencia motora, una inestabilidad motriz, que hay reflejos amplios, ángulos aumentados, poca precisión en los movimientos, mala alternancia. Y ninguno de estos signos por sí mismo es algo grave. No es un problema motor mayor, como podría ser una hemiplegia o una parálisis cerebral. Son por eso lo que decimos signos neurológicos menores o blandos, que no son graves en sí mismos, pero que me están hablando que hay distintos aspectos del desarrollo que claramente no están bien, que hay aspectos del funcionamiento cerebral que no están perfectos. Y dentro de esto, en lo que vamos a hablar, el trastorno grafomotor o un cuadro más general, como es la dispraxia, que incluye tanto la motricidad amplia como aspectos de la motricidad fina, son muy importantes por detectar, porque ya la dispraxia por sí misma me va a generar todo un cuadro clínico muy particular. Tenemos todo lo que son trastornos de la conducta, de la comunicación y relaciones interpersonales, que a lo largo de los años se han ido sumando cada vez más cuadros y donde los límites, los bordes entre uno y otro cada vez son más difuminados. En algunos chicos podemos tener algunas características muy claras. Una palabra importante para hablar de todos estos síndromes es esto, los síndromes disejecutivos. El estudio de las funciones ejecutivas es apasionante. El estudio de las funciones ejecutivas en los últimos años ha pegado un salto realmente notable. Las funciones ejecutivas son las capacidades de controlar, de coordinar. Son funciones que ayudan a que una determinada actividad se desarrolle como se tiene que desarrollar, con la calidad, con la eficiencia necesaria. Son la capacidad que hay para controlar lo que uno está haciendo, para monitorear el tiempo, para poder planificar, para poder organizar mentalmente un plan de acción, para poder mentalmente anticipar cuál va a ser el resultado, decir cuál es el mejor camino que vamos a seguir, aprender de las experiencias pasadas, tener el nivel de energía necesario para poder acometer esa acción, poder controlar los impulsos como para seguir los pasos que hay que seguir.
poder manejar el tiempo, no dejar todo para último momento, tener en mente, tener la memoria adecuada sobre todo lo que tenemos que hacer. Poder, mientras lo vamos haciendo, hacer un adecuado monitoreo junto a la capacidad de frenar, detener, pausar o directamente abortar lo que estamos haciendo, o ver si es momento de retomarlo en forma completa o con modificaciones, tener la flexibilidad para hacer los cambios que haya que hacer. Son difíciles, son 36 habilidades relacionadas íntimamente entre sí y que van a modificar qué es lo que hacemos. Cuando algunas de estas conductas están claramente muy alteradas y se ven con mucho más claridad que las otras, podemos ponerle como un nombre y apellido. Así es que aparece TDAH, cuando el déficit de atención y la hiperactividad es lo que predomina. Cuando predominan conductas oposicionistas, desafiantes o negativistas, tenemos el trastorno por oposición-desafío. El trastorno disocial es cuando a todo lo anterior se le agregan conductas de agresividad hacia unos y los otros, conductas autolesivas de dañar, de generar daño, incluso muerte, matar mascotas, de romper, de destruir, de hacer daño a las otras personas o a la propiedad, de mentir, de escaparse de casa, de tener problemas con distintos tóxicos. El SED, síndrome de evitación extrema a la demanda, un cuadro clínico que claramente no es una enfermedad, pero es una característica clínica que en algunos niños muy pequeñitos, 2 o 3 años, irrumpe con mucha fuerza y que complica mucho todo su desarrollo y uno no sabe hacia dónde va a ir ese niño. Hay muchos chicos que en esta primera edad aparecen con un cuadro de SED muy claro, con terribles problemas conductuales, luego vemos con mucha claridad que entran dentro del espectro del autismo, otros no, entran dentro de disfunciones ejecutivas con un déficit de atención, y así con cada uno de estos cuadros. Incluso con todo el gran capítulo de los autismos, trastorno generalizado o el como le llamamos hoy, trastorno del espectro autista, que esto ya ha sido motivo de otras charlas, simplemente plantear que a veces no nos resulta difícil hacer un único diagnóstico, a veces resulta difícil decir tiene TEA y eso explica todo lo que pasa, y a veces necesitamos unir dos. O a veces decimos, hoy tiene más características de esto, pero sabemos que hace 3 años a lo mejor era otro el nombre que le hubiera puesto, y sabemos que de acá a 3 años a lo mejor le vamos a dar otro nombre distinto. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de enfermedades, sino manifestaciones clínicas de la conducta de distintos aspectos del desarrollo que pueden formar o no parte de otra enfermedad y que justamente con los años todo esto claramente cambia. Por supuesto, hablamos del desarrollo de aspectos motores, aspectos que tienen que ver con la comunicación, con la conducta, y nos queda los aspectos que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje y los aprendizajes. El desarrollo del lenguaje es pivotal, es importantísimo. El lenguaje es un fenómeno cultural, social, nos permite la comunicación, utilizamos símbolos y signos adquiridos. Es un aprendizaje natural, y esto es muy importante entender. El lenguaje está en nuestros genes, está en el hombre desde que estamos sobre la tierra, algún tipo de comunicación oral hemos tenido. Es fundamental para poder comunicarnos, no es la única vía de comunicación, pero es importantísima. A veces el lenguaje oral es el único medio de información y medio de intercambio cultural y nos permite identificarnos a un grupo social, lo cual es muy importante. Hay distintas formas de lenguaje, podemos dividir como en 3 grandes grupos, lo que es el lenguaje gestual, donde la información la recibimos por vía visual, algunos son más gestuales que otros, yo soy muy gestual, y recibimos la información por vía visual y lo emitimos a través de gestos, muecas faciales, muecas las manuales, y esto es lo que vemos básico en el bebé hasta el año de edad. Después viene el lenguaje verbal, donde la información viene por vía visual, pero principalmente auditiva, y la emisión es también a través de los gestos, pero básicamente del habla. Y recién luego viene el lenguaje escrito, donde recibimos la información visual por la lectura y lo emitimos por la escritura. Y esto claramente es solo después de los 5 años de edad.
Podemos tener dificultades en el desarrollo del lenguaje general, pueden ser por un déficit instrumental, un déficit auditivo, evidentemente nos va a dar un retraso también en lo que es el desarrollo del lenguaje. Podemos trastornos específicos del habla con problemas en la articulación. Podemos tener todo lo que son problemas de ritmo, tartamudeo y farfulleo, o bien problemas específicos del lenguaje con las distintas disfasias. Un niño que no habla es un niño que preocupa. Puede ser que si un niño tarda en hablar, puede ser que tenga un retraso simple del lenguaje, puede que tenga un trastorno específico del lenguaje, puede que tenga un trastorno del espectro autista, puede que no hable bien porque tiene una discapacidad intelectual, o porque tenga una hipoacusia, o porque haya tenido una privación ambiental extrema. Lo que sí es claro es que independientemente de cuál es la causa, el retraso del lenguaje va a condicionar una cascada de eventos. Un niño que no desarrolla el lenguaje va a tener alterado su desarrollo social, va a tener dificultades para el desarrollo intelectual, va a haber una clara tendencia al aislamiento o a la regresión porque no va a encontrar esa forma de comunicarse con nosotros. El rendimiento académico va a ser mucho más pobre y esto nos va a generar dificultades a nivel de aprendizaje y a nivel de la interacción social. Por eso es que uno plantea que es tan importante la detección de las dificultades del aprendizaje y el trabajar sobre ellas, ya que si prevenimos el retraso del lenguaje, vamos a prevenir toda esta cascada. Y por supuesto, nos faltaba de estos 4 ítems el desarrollo sensoperceptual, cómo recibimos, cómo procesamos la información, cómo sabemos hacer una determinada actividad y cómo la podemos ejecutar. Y esto lo evaluamos en las distintas actividades de la vida diaria, en las actividades de autovalimiento y por supuesto en el aprendizaje escolar. Entonces acá sí, después de media hora, llegué a hablar sobre lo que son las dificultades del aprendizaje. Entonces hay muchas definiciones, yo voy a tratar de analizar algunas de estas. Planteamos que la dificultad de aprendizaje es una alteración neurológica del sistema nervioso, en la que un estímulo adecuado no provoca los cambios descritos y característicos a nivel estructural y funcional. Esto se relaciona con lo que hablaba hace un momento de la teoría sináptica del aprendizaje. Entonces, tenemos una falla a nivel neurológica en que el estímulo, a pesar de ser adecuado, no logra provocar esos cambios a nivel estructural y funcional que son tan necesarios como para que ese aprendizaje se da. Así que podemos decir que el problema puede ser específico o primario o bien secundario o inespecífico. Secundario es que tenemos alguna condición que va a hacer que uno no pueda aprender. Un déficit sensorial, un chico con una sordera o un chico con una ceguera total, evidentemente le va a ser más difícil poder aprender. Si tiene un retraso mental, una discapacidad intelectual o factores psicógenos sumamente graves, evidentemente esto también va a condicionar. Las influencias ambientales pueden ser una deficiencia cultural. También tenemos que considerar qué es lo que pasa si ese niño está en una institución que resulta ser inadecuada para él. O bien si tenemos dificultad en la didáctica escolar. No todas las docentes tienen la capacidad suficiente para ofrecerle a un niño en particular la didáctica escolar que ese niño necesita. Y no estoy diciendo que esta persona no funciona como docente, sino que lo que estoy diciendo es que la didáctica escolar que esa persona, ella o él está acostumbrado a brindar, puede ser que para los otros niños funcione, pero para este niño en particular, ese modo de trabajar no esté funcionando. Y por supuesto que dificultades emocionales o sociales importantes también lo van a condicionar. Ahora, cuando hablamos de dificultades primarias o específicas del aprendizaje, nos referimos a qué es lo que pasa con los niños inteligentes que concurren a la escuela, que se les enseña con los métodos adecuados, que no tienen un déficit motor ni un déficit sensorial que le impidan acceder al estímulo, ni que haya un problema psicológico y que a pesar de todas estas características no logran aprender. Se plantean que en general muchas de estas condiciones son hereditarias y familiares, más frecuentes en el sexo masculino. Los síntomas suelen ser bastante específicos e intensos y a veces, a pesar de que se le ofrezca un tratamiento adecuado, no siempre logran mejorar. Verán que yo puse acá con
esta letra niños inteligentes, porque durante muchos años, durante todos los años que se tuvo la clasificación en el DSM-4, el Manual Diagnóstico de Enfermedades y Estadísticas Médicos, se planteaba que para identificar la existencia de la dislexia se planteaba cuál era la diferencia entre el potencial que tenía ese alumno, entre el potencial de aprendizaje, lo que se suponía que él era capaz de aprender, y lo que realmente lograba aprender, lo que terminaba siendo su aprendizaje. Por eso es que cuando hablábamos de dificultad de aprendizaje, en realidad decíamos que había una diferencia entre la inteligencia que tenía el niño y el rendimiento académico. Esto lo traigo a colación porque por muchísimos años se usó y de alguna forma todavía tenemos muy metido en que dislexia es la diferencia entre lo que se supone que tiene que dar por su capacidad intelectual y lo que realmente rinde. Esto no era así. De hecho, los estudios han demostrado que, bueno, durante mucho tiempo se manejaba con este paradigma, ¿no? Que si tenemos un lector retrasado y veíamos que su CI era bajo, hablamos de un retraso cognitivo y que por eso le costaba aprender a leer y escribir. Pero si teníamos un lector retrasado con un CI normal, a ese chico lo poníamos dentro de la dislexia. Pero los estudios demostraron que en realidad no había diferencias ni etiológicas, ni neurológicas, ni cognitivas entre los niños disléxicos y los niños retrasados por un retraso cognitivo. Y no hay diferencias neuropsicológicas en las tareas relacionadas con la lectura, y la única diferencia que se veía es justamente el nivel de CI, pero bueno, claro que sí va a haber diferencia porque eso era lo que se consideraba para poder separarlo. Por eso es muy importante que en la nueva clasificación a partir del año 2013 planteamos que la dislexia es presentar un nivel lector inferior al que le corresponde por edad, precisión, fluidez y o comprensión. O sea que no es el nivel de inteligencia, sino lo que uno espera por la edad, en a nivel de la precisión, fluidez o comprensión. Seguimos planteando que es un síndrome neuropsicológico y de origen neurobiológico, resultado de la interacción genética-ambiente. Y esto, como yo les decía hace un momento, en absolutamente todo el desarrollo es una constante. No podemos hablar de un problema biológico, neurológico puro. No podemos hablar de un trastorno psicológico puro, porque en todos sabemos claramente que tenemos esa relación biológico-ambiental que es casi absolutamente inseparable. Entonces, este es un cuadro neuropsicológico que se manifiesta de forma variable, que afecta principalmente el ámbito lector, por supuesto también la escritura, que no tenemos claro qué porcentaje de la población. Algunos estudios españoles plantean que hasta el 20%, pero no está bien estudiado saber cuál es la incidencia real. Y tampoco está muy claro si esto es algo nuevo, moderno, que se habla de ahora, la dislexia es algo de los últimos tiempos, o en realidad es algo un poco más viejo. Si analizamos un poco esto del desarrollo del lenguaje, yo hace un rato hablaba, el Homo sapiens estamos en la Tierra desde hace 200.000 años. Y se supone que el lenguaje estaba ya presente, algún tipo de lenguaje y comunicación en los primeros ancestros. Y que como tal, un lenguaje medianamente complejo, ya hace 40.000 años que esto estaba presente. O sea que el lenguaje es viejo. Y el lenguaje es absolutamente natural. Basta que un niño esté durante sus primeros años de vida inmerso en un entorno lingüístico para que incorpore ese lenguaje realmente con mucha facilidad. Por eso decimos que el lenguaje se considera una cualidad innata, ya predefinida en nuestro genoma. Y si esto no es así, imagínense cómo sería posible que los chinos aprendan a hablar chino con lo difícil que ha de ser, o los alemanes alemán, o nosotros el español. Entonces claramente es algo absolutamente natural y esto condiciona a la vez modificaciones claras en a nivel del mismo cerebro. Un pequeño comentario de esto sobre la cantidad de niños que tienen este cerebro auditivo bien desarrollado y que tienen esta capacidad para discriminar todo tipo de sonido, con lo cual le permiten discriminar sonidos de la música con mucha exquisitez.
y que uno plantea de que es un algo genético, y por eso es que hablamos de que hay familias de músicos donde habría algún don o habilidad genética especial para la música. Bueno, tenemos que decir que en líneas generales no, esto no es así. Por ejemplo, en los países que mayor cantidad hay de niños con este oído absoluto, con esta buena capacidad, son en los países de Corea, de Japón, y tiene que ver con que para poder discriminar el oído, el lenguaje normal, materno, necesitan discriminar una mayor cantidad de variabilidad de pequeños sonidos y tonos, con lo cual desarrollan esa habilidad porque es absolutamente necesaria para su desarrollo del lenguaje. Mientras que el resto de nosotros que no tenemos esas habilidades es más difícil que la tengamos. Y si un niño en una familia de músicos tiene ese oído absoluto, probablemente sea porque desde muy pequeñito ha estado expuesto a ese tipo de estímulos, por lo cual ha permitido que ese desarrollo neuronal y esa poda neuronal, al tener todo ese tipo de estructuras en uso, no las ha podado, sino que las ha logrado mantener, a diferencia de lo que no hemos tenido una exposición musical temprana. Entonces, todo esto es para plantear que es una cualidad del lenguaje innata que está en nuestro genoma y con que simplemente estemos frente a otros adultos en la edad del desarrollo lo vamos a desarrollar. Pero no pasa esto con la lectura y la escritura. La lectura y la escritura son dos procesos que requieren un aprendizaje absolutamente sofisticado. Por eso decimos que el cerebro es un cerebro lingüístico, pero no es literario, sino que el cerebro tiene que aprovechar las estructuras que han sido diseñadas para el lenguaje para poder ver cómo las usa para la lectura. Entonces, no es exactamente lo mismo. Así como hablaba de que teníamos un lenguaje ya desarrollado hace 40.000 años, recién hace 3.300 años, 3.200 años antes de Cristo, con los sumerios, es que comenzamos con la primera expresión escrita, con la escritura cuneiforme. Esta escritura se basa en signos pictóricos, en pictogramas, donde cada pictograma representaba un objeto real. Y esa alineación de pictogramas nos va a dar una información que era comprensible para el que se lo hubieran explicado previamente. No de entrada si uno no sabía de qué iba eso. Por eso es que, por ejemplo, con los jeroglíficos egipcios, a pesar de que se lo investigaba y que se sabía que comunicaban, pasaron años hasta que no se pudo saber qué patrón se usaba, hasta la famosa piedra Rosetta, donde en un mismo texto estaba escrito en jeroglíficos y dos idiomas más, entonces se pudo ahí hacer la secuencia y entender cuál es el patrón que se había seguido. O sea, hacía falta conocer ese patrón para poder leerlo de alguna forma. En este desarrollo aparece también lo que se llama el concepto, el principio rebus, donde cada pictograma ya no es solo una representación formal, sino que se lo pasa a interpretar como un sonido. Equivalía al primer fonema del nombre de eso que estábamos representando. Y esto ha ido evolucionando, entonces luego se combinaban distintos pictogramas con unidades fonéticas. Esa unidad gráfica de la escritura que representa el fonema es lo que hoy llamamos grafema. Y ese grafema puede ser una letra, o puede ser un carácter chino, o un número, o un signo de puntuación, o incluso un logotipo. En esta evolución es que aparecen los alfabetos, donde tenemos los signos o las letras que tienen su correspondencia fonética y que al combinarlos se forman las palabras usadas en el lenguaje hablado. Esta es una imagen que encontré del doctor Artigas, un valenciano que trabaja mucho en el desarrollo, donde aquí vemos un ejemplo de estos pictogramas, cómo evolucionaban desde la letra del alfabeto hacia las letras actuales. Entonces, este primer buey, que representaba el dibujo, ha ido modificándose a lo largo de los siglos y los distintos tipos de escritura, hasta llegar a ser el Aleph, o la letra A. Esto, que representaba casa, Beth, hasta representar nuestra letra B. Y esto, que representaba una serpiente,
o nun es lo que hoy conocemos como N. Entonces vemos que hay esta evolución a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, si hablamos de cuáles son las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, vamos a ver que el lenguaje oral utiliza señales sonoras, que son los fonemas, mientras que el lenguaje escrito son señales gráficas o grafemas. El lenguaje oral se desarrolla en el tiempo, o sea, yo digo una frase con muchas palabras y el cerebro tiene esa capacidad para discriminar y saber muy bien dónde comienza y dónde termina cada palabra, a pesar de que sean milisegundos y a pesar de que sea un hablante como yo que habla sumamente rápido. Igual tenemos esa capacidad. Pero cuando voy al lenguaje escrito, necesito dejar espacio. Necesito dejar espacio para saber dónde comienza y dónde termina una palabra. Un pequeño comentario, esa es la gran importancia de la letra cursiva. El gran valor de la letra cursiva es este fenómeno Cartouche, que es el fenómeno que también se trajo de los jeroglíficos, donde comienza y donde termina todo lo que tengo ese espacio forma parte de una misma palabra. Y eso me da la letra cursiva. Desde que yo empiezo hasta que termino, todo lo que está ahí forma parte de una misma letra. El lenguaje oral no hay límites entre las palabras, más que esos milisegundos, pero sí, en el lenguaje escrito tengo todas estas separaciones. El lenguaje oral es efímero y necesita mucho más memoria, mientras que el escrito queda plasmado en el papel. El lenguaje oral es una actividad lingüística primaria, innata, donde se produce una interacción social y como planteaba de forma natural, mientras que el escrito es secundario, es individual, por más que necesito a alguien que me lo enseñe, y necesito esto, una enseñanza formal y sistemática. ¿Cómo se va a desarrollar la lectura? Podemos hablar de que primero tenemos una etapa logográfica donde se reconoce de forma global las familias. Es como el niño que ve el cartel de Coca-Cola y dice Coca-Cola, o vea, o el cartel que esté acostumbrado, o la M de McDonald's, y enseguida saben que ahí es un McDonald's. Se apoyan en las características visuales de la palabra, no es que sepa que esa coca está formado por el fonema K o K, A, o ni el grafema C o C, A, no tiene esa capacidad. Recién después viene la etapa alfabética, donde puede hacer justamente esta conversión fonema-grafema, y esto recién lo aprendemos en la escuela. Y después la etapa ortográfica, donde vamos a aprender patrones particulares de distintas palabras, principalmente las palabras más familiares, y esto me va a permitir reconocer y producir las palabras con mucho más rapidez, sin necesidad de ir a esa conversión grafema-fonema. Ahora, para poder leer, el niño ¿qué necesita? Necesita poder decodificar los estímulos gráficos, necesita poder reconocer las palabras, y necesita poder comprender las palabras dentro del texto. O sea, vamos de menos a más. Primero, que hay estímulos gráficos, que esos estímulos gráficos forman parte de unas palabras y que esas palabras tienen un significado y que a la vez están dentro de un texto. El niño tiene que acceder a la información que él tiene sobre estas palabras, ya sea al conocimiento fonológico, ortográfico y semántico, todo ese conocimiento previo que lo tiene almacenado en lo que llamamos el léxico interno. Y esto es fundamental para poder llegar a ser un lector corriente, un lector experimentado. Para poder acceder a esto se plantea dos modelos. Un modelo de doble ruta donde tenemos una, la ruta léxica, directa o visual, y otra la ruta subléxica, indirecta o fonológica. En la ruta léxica, directa o visual, donde el niño no necesita las reglas de conversión grafema-fonema, sino que a través de la forma global de las palabras se accede en forma rápida y directa al significado de la misma. Pero para poder usarla, por supuesto, primero necesita conocer esa palabra y debe tenerla almacenada en su léxico mental. Entonces, no puede ser la ruta que se usa para aprender a leer. No puedo pretender que aprenda y que vaya sumando el conocimiento de la palabra entera visual y que solamente en la medida que yo le doy mayor cantidad de estas palabras las va a ir almacenando y las va a poder usar. O sí, tal vez pueda, pero es muy difícil, le exige muchísimo este método y no sirve en general para aprender. Sí es muy útil para los lectores experimentados. Estas vacilaciones que he tenido es porque lamentablemente
muchos sistemas de aprendizaje se basan en esta vía directa o visual para enseñar a leer, lo cual termina siendo muy difícil para la mayor parte de los niños. Mientras que la otra ruta, la subléxica, la indirecta o fonológica, es la que nos permite leer las palabras por primera vez, nos permite leer las palabras que son infrecuentes, incluso las pseudopalabras y por supuesto el lenguaje extranjero, porque utilizamos una decodificación fonológica. Aquí sí, identificamos los grafemas que forman las palabras, aplicamos la regla de conversión grafema-fonema y por último hacemos ese ensamblaje fonológico. Tanto el procedimiento visual directo como este de conversión fonológica son sinérgicos y están íntimamente conectados entre sí. El procesador fonológico va a predominar en las palabras no familiares, mientras que el ortográfico en las palabras familiares, y a la vez tenemos un procesador semántico, que es el que va a reforzar a los otros dos mientras procesamos las palabras y que es máximo todavía para la lectura de textos. Es el que le va permitiendo darle un sentido a todo lo que vamos leyendo y que de alguna forma va anticipando, va como trayendo a primera fila de nuestro cerebro cuáles son los vocablos que probablemente vayamos a usar. Funciona como el corrector de nuestro celular, por una cuestión de frecuencia, de relación y de cantidad de uso de palabras entre sí. Cuando vamos a hacer una frase es como el celular ya aprendió si vamos a decir feliz cumpleaños, cuáles son las palabritas que usamos para decir feliz cumpleaños. Y con que pongamos feliz, ya en el autocorrector empiezan a aparecer las otras palabras. Bueno, algo así sería ese procesador semántico que tenemos, que en la lectura de textos basándose en el procesador fonológico y ortográfico, va como acercando aquello que pensamos que va a aparecer en el texto. Ahora, para comenzar a leer es clave tener un buen procesador fonológico, un buen procedimiento indirecto. Y es desarrollar esta habilidad, es lo que llamamos la conciencia fonológica. Es la capacidad que permite ser conscientes de las unidades en que se segmenta el habla. Entonces, cuando hablamos de conciencia fonológica, que hablamos mucho es esto, de tener esa capacidad de cómo puedo segmentar el habla. Entonces, esta conciencia fonológica puede tener, por un lado, una conciencia lexical, darme cuenta que tengo distintas palabras, que esas palabras a la vez están formadas por sílabas, y esa es la conciencia silábica. Entonces, en el perro ladra, la conciencia lexical me permite saber que tengo 3 palabras. La conciencia silábica me permite saber que tengo una única sílaba en la primera palabra, 2 sílabas en la segunda y otras 2 sílabas en la tercera. Y la conciencia fonémica es la que me permite identificar cuáles son los fonemas que forman cada una de estas sílabas. El desarrollo para llegar a esto es un proceso que se va dando a lo largo del tiempo, y a los 3 o 4 años, los niños ya empiezan a tener esta habilidad para poder identificar las rimas, cómo terminan palabras parecidas. Camisón, corazón, hay algo en el sonido que es similar y que le permiten comenzar a asociarlo. Y recién, luego de los 5 o 6 años de edad, es que van a adquirir la conciencia fonológica, lo cual coincide con el momento en que se inician en el aprendizaje de la lectoescritura. Tal vez tendría que cambiar esta diapo y poner que esto coincide con el momento en que teóricamente se inician, porque nuestros niños no se inician en la lectoescritura a los 5 o 6 años, sino que a los 3 años ya están trabajando con lectoescritura. O sea, estamos exigiéndole un cerebro que no está en absoluto preparado para que haga actividades para las cuales no está preparado y que no las tendría que hacer, con lo cual probablemente logremos de alguna forma molestar al cerebro y predisponerlo de una forma un poco inquieta, nerviosa, negativa ante estas actividades, porque le va a resultar absolutamente muy difícil a esa edad. Pero si nosotros queremos promover que el niño desarrolle estas habilidades, a los 3 años, a los 4 años, a los 5, no tengo que trabajar lectoescritura, tengo que trabajar mucho el lenguaje, mucho la oralidad. Necesito que ese niño tenga mucho vocabulario, que pueda jugar con las palabras, que pueda cantar, que pueda encontrar las rimas, que pueda jugar a cambiar letras,
que pueda cambiar letras en una sílaba, y de acá es donde canciones como estos juegos orales, la mar estaba serena, serena estaba la mar, y la habilidad del chico para cambiarlo de forma muy rápido, en la mar estaba sarana, sarana estaba la mar, lemer esteve serene, serene esteve lemer, muchos cantos. Tengo una hormiguita en el pupito, o andar en tren es lo mejor, o hay tantas de estas canciones infantiles que uno puede jugar, o rimas, o cantos, o como les gusta a los chicos, cambiar una letra por otra y pasarlas a malas palabras, que les da una risa y lo disfrutan un montón. Hay que promover ese tipo de juegos, porque justamente estamos promoviendo que se animen a jugar, a cambiar. Estamos desarrollando también la memoria de trabajo, que es fundamental para todas estas habilidades. Para que la lectura se pueda dar, obvio que necesito todo esto, pero también necesito un sistema semántico adecuado. Por eso es que lo que decía recién, el nivel de vocabulario. Si un niño tiene palabras en su vocabulario, cuando las lea las va a poder asociar, las va a poder entender. Pero si cada palabra que lee el niño es una palabra no solo nueva en la lectura, sino que no la conoce, que no la ha vivenciado, que no la tiene en su mundo interno, no la va a poder incorporar, y probablemente siempre que la lea sea una palabra nueva. Con lo cual vamos a estar más trabados, porque siempre va a necesitar del procesador fonológico y no vamos a procesar, no va a lograr pasar al procesador directo. Necesita que se le lean cuentos, que se le lean narraciones, porque necesita tener cuál es esa estructura de texto. Tiene que tener la idea de que hay una introducción, que hay una estructura, un desenlace, y que al final un final. Esto lo necesita para poder anticipar y esperar eso que va a venir. Va a depender, por supuesto, de la modalidad lingüística de los padres. Tenemos padres que son parcos y donde no tienen mucha experiencia de intercambio verbal con sus hijos, y otros que son locuaces. Tenemos familias donde la única exposición que tienen los niños es a las pantallas, y donde no hay visualmente un libro, no está la experiencia de sentarse con un libro, con un periódico a leer, ni a leerse uno al otro. Entonces es mucho más difícil que un niño vaya a adquirir ese hábito. Como dije recién, la memoria de trabajo es fundamental para todo este tipo de procesos. Habilidades motrices, sensoriales, y cuál es el conocimiento previo de ese niño que tiene de su propio mundo. Bueno, concluyó la primera hora, ahora pasamos a hablar de cuáles son los tipos de errores. Hago un pequeño descanso, esta es la parte 1 de la charla, sigo ahora en un momento.